la conferencia de la importancia estratégica de una buena selección de mercados. Miguel es nuestro director del Máster en Comercio Internacional aquí en CESMA. Él es licenciado en Ciencias Económicas, es diplomado en Comercio Exterior, es agente de aduanas, es asesor homologado del ICEX, del Instituto Español de Comercio Exterior, para ayuda a las empresas en la internacionalización, y actualmente tiene dos empresas propias, una en Madrid y otra en Moscú. Yo quiero agradecerte que una vez más estés aquí en las aulas del CESMA, pues volcando todo tu saber y todo tu bagaje profesional, ¿no?, en las personas que nos acompañan. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Espero que se oye adelante. Bien, pues hoy vamos a dedicar esta conferencia a, como ha comentado Miguel Valdés, dentro del proceso de internacionalización de las empresas, a la parte que corresponde a la selección de mercados. Una parte, digamos, del proceso que suele presentar bastantes problemas y que las empresas suelen andar bastante despistadas. No siempre, no vamos a decir que siempre, pero a lo largo de los años que me ha tocado estar como asesor de empresas para internacionalización, que ya son directamente programas públicos para apoyar a las empresas en la exportación, pues ya son 12 años más o menos, hemos visto bastantes errores potenciales que lógicamente hemos tratado de corregir precisamente mediante este programa. Entonces, digamos, lo primero que vamos a hacer es enmarcar el tema de hoy dentro del proceso de internacionalización de la empresa. Pues ahí en la pantalla tenemos lo que serían las principales etapas del proceso de internacionalización de una empresa, tal y como debería hacerse otra cosa, luego en la práctica comercial, ¿no? Pero al final cualquier empresa que se internacionaliza seriamente termina haciéndolo así. A lo mejor no lo hace al principio, pero tiene que terminar haciéndolo, porque si no, al final no consigue alcanzar buenos objetivos de exportación y sacar rentabilidad a sus recursos, ¿no? Entonces, el primer paso sería diagnosticar su situación interna cara a la exportación, es decir, oye, ¿cómo estamos? ¿Cuál es nuestro punto de partida? ¿Qué no se hace? Bueno, vamos a exportar, fulano lo hace, o han visto, mi producto puede encajar y directamente se ponen a ello, ¿no? Entonces, lo primero es ver de qué punto partimos, ¿no? Si estamos realmente en este momento preparados para exportar o no, si nuestro producto tiene posibilidades o no, si nuestra empresa está en las condiciones de capacidad productiva, capacidad financiera, porque esto cuesta dinero, capacidad organizativa y comercial para empezar el proceso de internacionalización. Y no siempre es así. Y no siempre, a pesar de que, digamos, ahora mismo, pues lógicamente todas las instituciones privadas, públicas, están haciendo mucho hincapié en la exportación, porque realmente es la única salida, digamos, la única salida buena a este proceso, a esta situación de crisis. Realmente no siempre, digamos, una empresa está preparada para exportar, o no siempre es el momento para salir a exportar, ¿no? Y es mejor saberlo desde el momento y no hacer gastos inútiles, ¿no? Una primera parte sería el diagnóstico, que forma parte, lógicamente, del proceso que nosotros establecemos en el proyecto que vamos desarrollando, o que los alumnos van desarrollando a lo largo, en este caso, del máster de Comercio Internacional de la escuela. Una vez que se decide ir adelante con el proceso exportador, pues digamos una de las primeras, la primera cuestión casi que hay que decidir es, aparte de dotarse de los medios internamente, es a qué mercado nos vamos a dirigir. Por ahí el mundo es muy grande y hay que elegir los mercados a los que nos vamos a orientar, que es en lo que nos extenderemos después. Una vez elegido el mercado, hay que hacer una mínima investigación de este mercado, que además esa primera investigación de mercado ni siquiera se necesita desplazarse fuera. Y no es imprescindible empezar gastando y gastando grandes cantidades, que es de lo que se trata, ¿no? Se trata de gastar lo justo para que le saquemos rentabilidad a nuestro esfuerzo, ¿no? Entonces, investigar el mercado. La investigación de mercado puede ser desde España, internamente, como comentamos, o también externa. Pero gran parte de lo que se tiene que investigar se puede investigar ahora mismo desde España. Y después
¿qué medios, o primero, qué objetivos de ventas me voy a plantear en este mercado con arreglo a las posibilidades del mercado y a mis propias posibilidades, ¿no? Y luego, ¿qué va a soportar todo ese objetivo de venta? Porque las ventas no se van a hacer solas. Las ventas se van a hacer pues con un esfuerzo promocional de distinto tipo, que puede variar según los mercados, que va a variar según los mercados. Pues hay que hacer viajes comerciales, hay que hacer catálogos, hay que hacer visitas comerciales, hay que asistir a ferias, etc. ¿Vale? Es decir, todo lo que es el plan de marketing que soporta ese objetivo de ventas. Y lógicamente todo eso, al final, explicado de forma muy simplificada, se traduce en números. Al final, las ventas son ingresos y el plan que está por detrás, soportando esas ventas, son costes. Y todo eso, la diferencia entre los ingresos y los costes, nos tiene que dar una rentabilidad. ¿Vale? Y esto es lo que sería un plan de exportación, y esto es lo que se desarrolla a lo largo del máster, aparte de lo que son puras técnicas de comercio exterior, que es, oye, pues cómo vender, cómo pagar, o sea, cómo cobrar, cómo transportar el producto, cómo pasar las aduanas, etc. ¿Vale? Pero, digamos, aparte de esos conocimientos técnicos, de técnicas de comercio exterior, se necesita hacerlo, y el hacerlo se hace a través de un proceso de este estilo. Y este plan de exportación lo puede hacer una empresa desde el primer momento. No necesita, por supuesto, necesita dedicar esfuerzo, esto no se hace solo, pero se puede hacer sin grandes gastos, sin ir por el mundo, viajando, a ver cuál es el sitio más adecuado. ¿Vale? Bien, entonces nos centramos ya en la fase de elección de mercado. Una vez enmarcado, ¿cómo encajaría esto en el proceso de concepción de la empresa? Bien, el objetivo es que tenemos aquí esto, digamos, proporcionalmente es el mundo, el cuadrado grande es el mundo y el cuadrado pequeño es España. Entonces, hay muchos mundos por delante. España es más o menos el 2,5% del mercado mundial y el 2,3% de las exportaciones. Es decir, cualquiera que, por ejemplo, sea un director de exportación para España, pues tiene ese trocito. Cualquiera que sea un responsable internacional tiene todo ese trozo para vender. No quiere decir que lo vaya a conseguir de la noche a la mañana. Pero lo que sí es cierto es que nosotros hemos comprobado en las empresas que los responsables de exportación, que empiezan muchas veces a empresas gente joven, empiezan muchas veces, pues, oye, a ver cómo va, ¿qué tal? Si son realmente buenos y persistentes, al final terminan haciéndose muchas veces con la dirección general comercial, la dirección comercial general de la empresa, absorbiendo muchas veces España como un mercado más dentro del conjunto. Porque el de España, por mucho que quiera crecer, tiene lo que tiene. Y el de internacional tiene todo el mundo por delante, ¿no? Y esto es exactamente eso. Bien, entonces, ¿por qué es estratégica la decisión de elegir mercado? De elegir bien el mercado. Lo primero que nos podríamos preguntar es cuáles son los principales costes que implica el proceso de exportación. ¿Cuál es el coste más importante que tiene una empresa cuando inicia el proceso de exportación? Porque esto de la exportación es como cuando nace una empresa. Es decir, esto primero uno pone el esfuerzo y después recoge los resultados. Esto no es automático. Es decir, una empresa, comentábamos esta mañana, pues nace por la intención de vender, pero si no pone los medios para nacer como empresa, nunca va a vender. Es decir, primero hay que poner los medios y luego vender y hacerlo rentable. Entonces la exportación es exactamente igual. Uno pone dinero, pone esfuerzo y en algún momento eso va a generar resultados, ¿no? Pero de momento, yo suelo decir que no hay un proyecto de exportación mientras no hay un presupuesto para abordar. Porque sin dinero de entrada y esfuerzo no hay un proceso de exportación. No viene solo. O vienen cantidades que son insignificantes, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el principal gasto que tiene una empresa en el proceso de exportación? Como no somos muchos, podemos participar. El principal concepto de gasto de una empresa cuando inicia el proceso de exportación. A ver, una palabra. Logístico, el transporte de llevar el producto, es una idea. ¿Alguna otra idea? Los pagos de aduanas, los aranceles, ¿alguna otra idea? Eso es, la persona. Efectivamente, todos esos son costes, pero lo más caro es la persona. La persona que haga la exportación. Joaquín lo ha dicho el comercial, porque efectivamente el responsable de exportación es alguien que yo le llamo comercial ilustrado, es decir, es alguien que tiene que saber muchas cosas, pero su objetivo fundamental es vender y vender
sería el gasto más importante que se os ocurre que puede tener la exportación? La adaptación al mercado de ese producto. Sí, la adaptación efectivamente es un coste posible y puede ser muy grande, pero normalmente no es el más grande. El más grande para resolver la incógnita suele ser, después de ese, los viajes. Insisto que el producto puede ser muy grande, pero cuando la adaptación del producto es muy grande hay que tener cuidado, porque a lo mejor no estamos escogiendo el mercado adecuado, ¿vale? O sea, que puede llegar a ser muy grande, pero no debería ser, no debería ser. Entonces, el coste más importante son los viajes, es decir, hay que viajar. Aunque yo ya estoy viendo empresas, yo me río con ellas, algunas que ya están empezando a vender, y ya no solo por internet, digamos, que por supuesto claro, se vende sin viajar, ¿no? Sino ya pedidos que no son por internet, a veces ya se están consiguiendo sin viajar. Pero normalmente hay que viajar bastante, ¿no? Es decir, esta misma semana estaba una empresa española grande, muy grande, de un grupo de productos para farmacéuticos y farmacéuticos, y me decía, pues no, tenemos una filial que se cree que solo se vende mandando por los electrónicos. No, hay que plantarse allí y ver a la gente. Y efectivamente, normalmente es así. En la mayoría de los mercados todavía esto sigue siendo así. Entonces, al final, el viaje implica pues, el desplazamiento, pero los hoteles, los desplazamientos internos, que te las comidas, las invitaciones, etc. Pero al final esto, al cabo del año, si uno hace una labor de explotación, es un dinero. Ese sería el segundo concepto de gasto. Y efectivamente, se trata, esto está relacionado con el mercado. No es lo mismo viajar a Francia o a Portugal que viajar a Estados Unidos, a China, a Argentina, etc. Pero luego además, efectivamente, está lo de la adaptación al mercado, lo que comentaba. Adaptación al mercado. Adaptación, fijaros, de las personas. Si nosotros elegimos Francia, ¿nos sirve con alguien que hable inglés? Solo. Pues hombre, no es imposible, pero no es lo ideal. ¿Vale? Lo mismo en Alemania, lo mismo en cualquier país del mundo. Si alguien nos viene a vender aquí a España y solo nos habla en inglés y nos viene a vender, pues, si nos viene a comprar, que hable lo que quiera, pero si nos viene a vender, es distinto. Y en todos los países es más o menos la misma historia, ¿no? La gente, aparte de que hay países donde, vamos, hay muchísimos países del mundo donde con el inglés vas, pues, vamos, o sea, muy mal, ¿no? O sea, justo, y no eres capaz de vender. Entonces, lógicamente, pero no solo el idioma, sino si la empresa conoce o no, la persona que vamos a seleccionar conoce o no el mercado, tiene alguna experiencia. Hay gente, cuando se contrata a alguien de exportación, ocurre, ¿y usted qué ha hecho? Pues, yo estaba aquí, estuve digamos un tiempo estudiando en tal país, después he estado un tiempo a lo mejor pues, de técnico de comercio exterior, pues con algunas instituciones que dan estas becas pues, en tal país. Conozco ese país, o durante un cierto tiempo he trabajado con una empresa que se relacionaba mucho con tal país, tengo más experiencia y tal. Bueno, si nosotros buscamos exportar a Alemania, pues nos interesa alguien que tenga experiencia en el mercado alemán. ¿Vale? Entonces, por tanto, la decisión de tomar una empresa debería ser posterior a la elección de mercado, y no siempre se hace. Yo me encuentro muchas veces en una empresa, no, nosotros ya hemos elegido esto. Sí, es una persona competente, pero una vez que eligen los mercados se dan cuenta de veces que no es la persona más adecuada. Puede servir, pero no es la persona más adecuada. Y no estamos como para tener una persona en un puesto importante que no estemos actuando. Entonces, la elección de mercado debería ser siempre previa a la elección de la persona. Y la persona, recordemos, es el gasto más importante de la exportación. O sea, ya tenemos la elección de mercado relacionado con los dos conceptos más importantes de gasto de la exportación. La persona y los viajes. Adaptación de los elementos promocionales. Pues lo mismo. Si vamos a vender a Francia, pues podemos vender en inglés. No es imposible, pero siempre a la gente le gusta más su propio idioma. ¿En cuántos idiomas vamos a introducir? Pues hombre, en inglés prácticamente es obligado. Vamos, eso es lo mínimo. Pero aparte de eso, no todo el mundo, hay muy pocos países en el mundo que tengan su habla original inglesa, por tanto también les va a gustar que esté en su propio idioma. También acepta eso. Y alguna vez me encontré a una empresa que vas y dices, no, nosotros ya hemos traducido el catálogo a 8 idiomas. Pues sí, nada más entrar, o sea, el proceso, sin empezar a exportar, ¿no? Ya han traducido el catálogo a 8 idiomas. Absurdo. Porque no van a ir a esas 8, porque ni siquiera son 8 países, son 8 áreas. Árabe, chino, no sé qué, no sé cuánto. Pero al final, traducir un catálogo que suele ser bastante duro para alguien que lo haya hecho, pues sabe. Traducir un catálogo es un aspecto
bastante duro y bastante costoso, más en tiempo y en esfuerzo tal vez que en dinero. Y bueno, traducirlo a 8 idiomas innecesariamente. ¿Vale? Y luego el producto. Efectivamente, como comentaba el compañero, los productos casi nunca se venden igual en todo el mercado. Siempre tienen alguna cosita que los diferencia, aunque solo sea el etiquetado, pero siempre hay cosas que diferencian. Entonces, oye, dependiendo del mercado que elijamos, tenemos que adaptar. No podemos adaptar con carácter general, tenemos que adaptar en función del mercado que hayamos elegido. Entonces, o las zonas, digamos que puede ser, ¿no? Entonces, lógicamente, la elección de mercado por estos aspectos es solo porque, en mi opinión, es un aspecto muy estratégico en las empresas. Y ya vemos que no siempre se hace adecuado. Principales errores que, en mi opinión, cometen las empresas españolas en el proceso de internacionalización. Efectos de elección de mercado, lo que ya está. Pues el primer error sería la dispersión, el picoteo. Es decir, muchas operaciones pequeñas en mercados muy distintos. ¿Vale? Y yo os prevengo contra esto si en algún momento donde veis vuestra carrera internacional y vais a ser responsable de exportación, porque es muy tentador y además os lo van a contar en la empresa, lo van a ver, es decir, cuando vosotros lleguéis a la empresa y encontráis un mapa del mundo, ahí poniendo 80, usted aquí, usted ahí y tal, pues ya habrá alguien que diga, Juan, este que ha puesto el mapa del mundo, ahora vamos a ver cuándo vende. Y además, lo malo del asunto es que podéis incluso empezar a poner chinchetitas, seguir un cliente aquí, incluso seguir un cliente allá y tal. Eso normalmente es más perjudicial que beneficioso. Estas cosas que dicen las empresas, no estamos en 30 países. Bueno, pues esas cosas que están en 30 países suelen ser más perjudicial que beneficioso. Porque luego cuando escarbas en realidad suele estar en 2 o 3. En 2 o 3 son las operaciones bastante rentables y en el resto pues son dudosamente rentables en general. Pero queda muy bonito, lo de 30 países. Pero yo ya he visto muchos directores de exportación salir a la calle precisamente por eso. Es decir, se han dedicado a conseguir clientelismo por distintos países del mundo, viajar, eso sí, viajar bastante, pero al final, claro, cuando se miran las cuentas, los números no salen. ¿Vale? Al final tiene que salir. Y luego el desenfoque. ¿Qué es el desenfoque? El desenfoque es no centrarse en los mercados más adecuados, sino en mercados en los que puedes vender, pero seguramente no tanto como venderías en los mercados más interesantes para la empresa. ¿Vale? Y esto suele pasar a las empresas bastante en España con Latinoamérica. Y ya seguiremos hablando sobre este asunto. Y vamos, yo me he encontrado unas empresas, porque además en España tendemos a ser bastante exploradores, no sé si bien esto de la historia y tal, pero esto de recorrer el mundo y buscar lo que además nadie ha encontrado hasta ahora, nosotros lo vamos a encontrar, esto suele ser bastante. Yo he encontrado empresas que se han dedicado a viajar, recuerdo una cooperativa de aquí en Madrid, del sector metalmecánico, muy buena empresa, que por aquello de la cooperativa, pues un poco de la economía social y tal, se había dedicado a recorrer todos los países socialistas del mundo buscando clientes, ¿no? Y no lo contaba así, decía, joder, está una cosa por aquí, joder, una cosa, nada, oye. Y de repente hicimos un viaje a Francia, joder, y casi nada, es un pedido, y dice, joder, nos quedamos, Pero mientras tanto se habían pasado 3 años recorriendo el mundo a ver si encontraban pedidos. Y lo malo es que encuentran alguno, y entonces parece que, joder, pues oye, hemos encontrado alguno, parece, pero no se dan cuenta que efectivamente en otros mercados podrían tener mucha mejor progresión. ¿Consecuencia de todo eso? Pues un rendimiento bajo de la inversión de exportación. Al final tú tienes gente que está viajando, ha contratado a alguien que hizo trabajo y al final aquello no sale, ¿no? Porcentajes bajos de exportación sobre facturación, progresión lenta de la exportación y como en toda actividad que inicia una empresa, cualquiera, existe los que están a favor y los que están en contra. Entonces, y en cualquier organización. Entonces, cualquier cosa sale. Están los que están a favor de eso y el lobby anti. Y para la exportación no es una excepción. Siempre hay un lobby anti-exportación. Lo que pasa es que tampoco muchas veces lo dicen claramente, pero esto no importa. Es decir, siempre bajo bambalinas, joder, lo que se están gastando en exportación, lo que viaja de exportación y tal, la vida que se pega. Y sin embargo, aquí no hay efectos, ¿vale? Entonces, oye, estancamiento, desánimo, abandono, inversión inútil y baja moral del proceso profesional. Aquello, joder, hay la sensación de que se gasta mucho y se avanza poco, ¿vale?
Bien, entonces, en mi opinión, principales principios básicos para la elección de mercados. Punto. Es muy difícil atender a muchos mercados al mismo tiempo, ¿vale? Para una pyme, pero incluso para una gran empresa. Os voy a leer un comentario de Botín. Le estaban comentando, dice, bueno, que si el Santander tiene un pequeño banquito de consumo en Rusia, está diciendo si se iba a meter en Rusia, ¿no? Por aquello mercado emergente y tal. Y entonces dice, el Banco Español no tiene actualmente planes para instalarse como banca comercial en Rusia, según dijo ayer Botín. Dice textualmente, dice, somos un banco mundial, pero focalizado, señaló. Dice, sigue comillas, nuestra filosofía es banca comercial y un 10% de cuota y no estar en muchos países. Y eso lo dice el Santander, que es uno de los mayores bancos del mundo. Nadie está aquí, casi nada. Dice, somos un banco mundial, pero focalizado. Nuestra filosofía es 10% de cuota y no estar en muchos países. ¿Vale? Entonces, es difícil ir a muchos mercados al mismo tiempo, ¿vale? Y especialmente al principio del proceso exportador. Al principio es particularmente difícil porque hay muchas cosas que adaptar. El proceso de exportación implica muchos cambios en una empresa, muchos pequeños cambios a todos los niveles, los procesos de logística, los idiomas, los catálogos, la web, el cómo se atienden los pedidos, el nivel de comprobación de todo lo que sale, ¿sí? Las etiquetas, un montón de cambios. Y si encima todo eso lo mezclamos con un montón de países que encima exigen más cambios, pues al final eso se estanca, ¿vale? Entonces lo más que puede ser es uno detrás de otro. Como mucho, si ya la empresa es un poco grande, un par de ellos, ¿no? Pero como objetivo, ¿no? Como objetivo. Otra cosa es que, digamos, oportunísticamente pueda venir un pedido que pueda ser interesante de un determinado mercado. Bueno, pues si es interesante tampoco vamos a rechazarlo, lógicamente. Pero poner los esfuerzos para abrir un mercado no se puede poner los esfuerzos en muchos mercados. Y recordemos siempre esta historia no se puede. Hay que ir unos detrás de otros, ¿vale? Por tanto, es fundamental hacer una buena preselección. Eso siempre va a ser tiempo ganado y no, como hemos visto, años, que pueden ser años, en los que la empresa entra en proceso de exportación con buena moral, se le baja, sube, baja, etc. Que pasa así. ¿Vale? Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de una buena selección de mercado? Pues, sin gastarse mucho dinero, hacer una preselección de aquellos que sean más interesantes. Es decir, sin recorrer el mundo. Es decir, bueno, pues ahora nos recorremos el mundo a ver qué mercado es el más interesante. ¿Vale? Hay que, sin gastarse mucho, ver, afinar el tiro. Y eso se puede hacer, ¿vale? Entonces, y tratar de objetivar una decisión que se presta a bastante subjetividad. No, pues fulano me ha dicho que en Estados Unidos se vende esto, fulano me ha dicho que en Reino Unido esto no se vende. Bueno, pues tiene tanto valor una opinión como otra, son opiniones sueltas. Y además muchas veces hasta pueden ser interesadas y muy poco informadas. Muchísimas veces. O yo tengo un amigo allí, un conocido, tal, o tengo un becario que es... Tengo a alguien que trabaja en México en la empresa, joder, vamos a intentar a ver en México, ¿no? A mí un mexicano es alumno que tenía, estuve en Santiago de Compostela hace unos años, hace tiempo me llamaba y dice, oiga, le puedo mandar yo clientes y cobrar una comisión y tal, porque yo veo las empresas, joder, que van a México y se creen que unas cuantas tarjetas y tal, pues que ya está hecho eso, ¿no? ¿Vale? Entonces, la decisión de selección de mercado se presta bastante subjetividad y hay que tratar de objetivarla, y se puede objetivar, ¿vale? No hay que fiarse exclusivamente de la intuición, no hay que desechar la intuición completamente, pero no hay que fiarse exclusivamente de la intuición, ¿vale? Bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Aplicar criterios. Aplicar criterios. Vamos a buscar criterios que nos permitan clasificar mercados. Pues oye, país rico. Tenemos un producto de lujo, país rico. País próximo. ¿Por qué? Porque tenemos un producto, como puede ser los colchones, que tiene un coste de transporte enorme, y oye, pues eso no lo puedo ganar ahí.
criterios, vamos a decir criterios. Y después tratar de reunir información para clasificar los países. Oye, mira, países ricos, pues cuál es el más rico, siguiente. Países que crezcan mucho, cuál es el que más crece, cuál es el siguiente. Países muy grandes económicamente. ¿Vale? Países que la construcción crezca mucho, pues cuál es el que más crece, el siguiente. Es decir, clasificar no se trata de investigar el mercado a fondo. ¿Cómo es Estados Unidos? ¿Cómo es Francia? No, sino poner los mercados en orden con respecto a los criterios que nosotros hemos definido que son importantes para nuestro programa. ¿Vale? Bien. Bien, bueno, pues vamos a ir viendo los criterios de elección. Y no recordemos que efectivamente los criterios lo que nos trata es de todo ese mundo que tenemos ahí, que es muy grande, decidir a qué parte nos conviene dirigirnos previamente, ¿vale? No ir a todo el mundo de repente, no podemos estar en todo el mundo, no podemos, una empresa no puede ir a China, a Estados Unidos, a veces que te encuentras una prueba y dices, no, pues mercado preferente, China, Brasil y Rusia, porque son emergentes, no tienen ningún sentido, mucho que sean emergentes. Bien, entonces vamos a ver criterios. Dimensión de mercado. El primer criterio sería que el mercado sea grande. No diría undergrande, porque es un mercado que sea grande. ¿Vale? ¿Por qué grande? Pues porque, como hemos comentado, abrir un mercado tiene unos costes básicos de adaptación del producto, de adaptación del catálogo, de que nuestro director de exportación conozca ese mercado, etc. Todos los mercados van a exigir un cierto y aparte los costes de apertura, de viaje, etc. Bueno, pues entonces, muchas gracias Luis. Bien, entonces estamos con la dimensión del mercado. Entonces muchas veces, estamos comentando, los mercados grandes ejercen una influencia sobre los que están alrededor además, ¿no? Es decir, Ecuador está muy influenciado por Colombia, Canadá por Estados Unidos, los mercados, digamos, de la antigua Unión Soviética, mucho también por lo que pasa en Rusia, es decir, que a veces, incluso yendo a los mercados grandes, no es que matemos 2 pájaros o 3 de un tiro, pero ayuda, ¿vale? Francia o Bélgica, pues oye, Holanda, pues oye, si podemos ir a Francia, mejor que a Bélgica, Holanda. El esfuerzo es casi el mismo, el mercado en principio es mejor que sea grande, por eso, porque podemos amortizar los costes entre mayores ventas potenciales en el futuro, ¿vale? Adaptamos el producto, adaptamos la promoción, viajamos, etc. Pues cuanto más podamos vender, mejor, ¿vale? Bien, entonces, ¿cómo definimos que un mercado sea grande? Evidentemente no geográficamente, porque Rusia ocupa medio hemisferio norte, pero luego ¿cuántos habitantes son? 140 millones. ¿Y cómo es económicamente Rusia? Pues como España más o menos, un poquito más grande. En fin, ocupa medio hemisferio norte, pero económicamente, es decir, lo que pueden comprar es mucho pequeño, mucho más pequeño. Por tanto, geográficamente no. Población, tampoco. India, 1000 y pico millones. ¿Cómo es económicamente? Pues como España también. Más o menos. Tampoco. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? El consumo de nuestro producto, sin más. ¿Cuánto consumen de nuestro producto? Y poner los países en orden de consumo de nuestro producto. ¿Vale? Los que más consuman, mejor. ¿Qué problema tiene el consumo? Que es un criterio bueno, pero no tenemos información, generalmente, porque resulta que no hay información fácilmente accesible, o ni muchas veces ni fácil ni difícilmente, no hay información accesible para clasificar los países por orden de consumo de un producto determinado. Nos gustaría, pero no es posible. Por ejemplo, sí es posible, pues como algunos sectores, como el automóvil, farmacéutico, algunos agroalimenticios que ponen información, pero en general, para la mayor parte de las pymes, imposible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar algún criterio que tenga información. Que a lo mejor no está bueno por el consumo, pero que por lo menos tenga información y que nos aproxime. ¿Qué criterio es? Las importaciones de nuestro producto. Ahí, como todos los países, hacen estadísticas de comercio exterior y hay estadísticas mundiales de comercio internacional, podemos clasificar con relativa facilidad qué países importan más nuestro producto del mundo. Con una ventaja respecto al consumo, que este indicador puede ser incluso mejor, según los casos, o casi siempre. ¿Por qué? Porque un país puede consumir mucho e importar poco. Por ejemplo,
España, entre muchos ejemplos, en la cerámica decorativa para las casas, para cocinas, todo eso. España consume mucho, pero importa muy poco. ¿Por qué? Porque la industria interna es muy potente. No es fácil venir a España a vender porque no importa mucho, porque hay mucha competición local. Por tanto, las importaciones pueden ser incluso un mejor indicador que el consumo. Si un país importa mucho, es porque lo compra. Si le compra a otros, ¿por qué no nos puede comprar a nosotros? Inconveniente, que a veces las clasificaciones de comercio internacional a veces no reflejan bien nuestro producto, muchas veces. ¿Por qué? Pues porque, oye, productos hay millones y las clasificaciones que se utilizan para el comercio internacional, para la estadística, pues son limitadas, no se puede transferir a todo el comercio. Bueno, a veces queda fenomenal y queda todo muy bien reflejado y a veces es imposible. Por tanto, tendremos que basarnos en otros criterios o en sectores conexos. Por ejemplo, una empresa de muebles de armarios a la medida, de aquí de los Hornos de Madrid, una empresa que hace armarios a la medida para las casas, ¿vale? Estaba buscando estadísticas de exportación de armarios a medida. No hay armarios a medida, eso no existe. Está por ahí los muebles en alguna clasificación, otros, los demás, nada, imposible. Pero bueno, empiezas a darle vueltas a la cosa y dices, oye, pues es que los muebles de cocina se parecen mucho a lo nuestro, porque es a la medida, hay que montarlo, necesitas un poco las mismas características de distribuidor, etc. Vamos a mirar los muebles de cocina. Y efectivamente, no pusimos eso, pero los muebles de cocina sí estaban muy bien clasificados. Y eso nos dio la pista de los mercados que más importan en el mundo, pues los muebles de cocina. Y eso pues, te da pistas para exportar. Y no es tu producto exactamente, es un producto conexo, ¿vale? Que nos dé pistas, sencillamente. Esto no es perfecto, esto es una aproximación por etapas, ¿vale? Bien, crecimiento previsto del mercado. ¿Qué nos interesa? Pues un mercado que crezca o un mercado de segunda. ¿Nos interesaba más entrar en España a otro? ¿Le interesaba más entrar en España en el año 2000 y 2007 o entre el 2008 y el 2011? Apuesta de crecimiento, ¿vale? Entonces, fijaros, aquí tenemos reflejado cómo sería entrar en un mercado, en una situación de crecimiento y entrar en un mercado en una situación de declive, ¿vale? En un mercado en una situación de crecimiento, supongamos que la parte blanca es el mercado en un determinado y que crece, como pasa en China, los países del mundo en este momento, que siguen creciendo, al año siguiente, el 9, están preocupados porque en el último trimestre ha crecido solo el 9,1% en China. ¿Vale? Bueno, entonces resulta que el mercado es así de grande el año siguiente, ¿vale? Entonces fijaros, una empresa que tenga una cuota de mercado del 25% en un año, para mantener esa cuota el año siguiente tendría que vender todo esto, toda esta franja azul, ¿vale? Primera pregunta, ¿saben las empresas qué cuota de mercado tienen? En su mercado interno, ¿saben las empresas qué cuota de mercado tienen? ¿Qué pensáis? Normalmente no tienen ni idea. Son empresas pyme y además las empresas están digamos, centradas en sus segmentos. Dicen, no, zapatos, nosotros hacemos zapatos de señora. Sí, zapatos de señora. ¿Qué zapatos de señora? Porque hay 40.000 tipos de zapatos de señora. Y las empresas suelen hacer determinado tipo de zapatos. ¿Qué cuota de mercado tienen eso? Ni idea. Salvo que sean 3 o 4 en un sector muy concentrado, que dicen, bueno, pues nosotros tenemos el 20, nosotros el 40, tal, más o menos. Pero aún así dicen el 20 y puede ser el 18 o el 25. ¿Vale? La mayor parte de las empresas no tienen ni idea de qué cuota de mercado tienen en el mercado interno. Por tanto, al año siguiente, si vendieran esto que vendían más esto, ¿estarían contentas o no? Si vendieran lo que vendían antes, más esta parte, quitando la parte esta de Cruz Roja, ¿estarían contentos o no? Sí. Vale, lo que vendemos. Hemos aumentado las ventas, han perdido cuota de mercado, pero no se han enterado, habrá perdido otro. Han venido los daneses y tal, ¿vale? Pero a nosotros no nos han quitado nada, ha sido a otros, ¿vale? Solamente cuando se dan cuenta, cuando entra España, como España en una situación de declive, y entonces se dan cuenta que los daneses han venido para quedarse y que ya la tarta es menor y hay que repartirla con más gente, y que si tú no has sido suficientemente bueno ya no te toca la misma, ni siquiera la misma porción de tarta, y encima con un pastel reducido,
le toca menos porcentaje de renta y encima con un pastel reducido. ¿Vale? Pero mientras crece la economía no se dan cuenta. Por tanto, que alguien venga de fuera es mucho más fácil en este segmento, en este momento de crecimiento. ¿Vale? Además, todo el mundo está contento en el país, ¿vale? Como vendemos. Entrada en un mercado en declive. Lo contrario, pasamos de esta situación a esta situación. La misma empresa que tuviese una cuota del 25%, la misma empresa, solamente manteniendo su cuota, ya pasaría a vender esta parte. Por tanto, que entre otra empresa de fuera significa que le va a quitar otra parte de lo que ya perdió ventas. A esa para que sea. ¿Cómo lo va a recibir esa empresa? ¿Cómo se va a recibir ese momento a lo que vende fuera? Fatal. Fatal. Están aquí todos al cliente que se mueve a por él. Cliente que antes se despreciaba, pues en las empresas. Clientes no, si antes no íbamos, bueno, clientes que nos pedían una cosa nada, ni los atendíamos. Ahora vamos a la casa del cliente, vamos. Esto es una empresa de un equipamiento especial para hogares. Antes solo hacían urbanizaciones, venían bien individual, ¿no? Y casi ni le miraba. Ahora, cliente individual, vamos. Yo ya fui el otro día para asesorar y dijeron, ¿vas a quitar la casa? Porque ya, aprovechando por el equipamiento. Bien, entonces, aparte de, hay otra cuestión que tiene que ver con el crecimiento. Hay cuestión que cuando en un país crecen las importaciones, el PIB, cuando un país crece, a la tasa que sea, sus importaciones crecen el doble o el triple. Es decir, que cuando un país, por ejemplo, está creciendo al 3% su PIB, las importaciones están creciendo al 6%, como poco. Y si crece al 4%, las importaciones crecen al 12%. Y cuanto más crezca, más dinero se multiplica. Y esto pasa en todos los países del mundo, siempre, excepto en un momento. Que puede ser, por ejemplo, que en España se pueda dar el año que viene o se está dando ahora. Es decir, cuando el país empieza a crecer y viene de una crisis muy importante, entonces no, porque joder, cualquier demanda que surge, los productores nacionales están ahí a la mesa. Pero en cuanto el país se consolida un poquito y empieza a crecer, inmediatamente las importaciones crecen mucho más. Y esto tiene una, digamos, una razón puramente microeconómica, empresarial, pura y dura. Fijaros. Representamos con la línea roja la capacidad productiva de una empresa en un determinado momento. ¿Vale? Una empresa instala unas máquinas, tiene unos locales y tal, para vender, para producir hasta esa cantidad. ¿Vale? Entonces empieza a cero y empieza a subir. Hasta que se acerca a esta máxima. ¿Vale? Teórica. Muchas veces me queda ahí cuellos de botella y tal, pero bueno, se acerca. ¿Vale? Inmediatamente que llega aquí, ¿la empresa incrementa su capacidad de producción? No. Porque las empresas, como le está pasando ahora mismo, hay empresas que están empezando a vender y llegan, como además han recortado trabajadores por la crisis, pues en cuanto viene algún pedido sin cobrar, ahogados. ¿Contratan nueva gente inmediatamente? No. ¿Incrementan inmediatamente su capacidad de producción? No. Dice, ¿será esto de verdad? ¿Se mantendrá el control o no? Que nunca la capacidad productiva se adapta automáticamente a los crecimientos de demanda. Nunca y en ningún país del mundo. ¿Por qué? Por esa incertidumbre que tiene el empresario cuando invierte. Porque además, como la pasa muchas veces en esta crisis, al que la han pillado con el paso cambiado, que justo antes de la crisis, en 97, hizo una ampliación de capacidad productiva, es decir, pegó el salto de aquí a aquí, se encuentra con que la demanda no crece y encima que tiene que pagar las nuevas instalaciones. A la calle, desaparecida. Yo recuerdo un polígono industrial que me decía, no, si este polígono lo tenemos claro. Empresa que amplía, empresa que desaparece. No pasa siempre, lógicamente, pues si no nadie ampliaría, pero que esto es una situación de riesgo. Por tanto, nunca los crecimientos de demanda o nunca la producción de las empresas se adapta automáticamente a los crecimientos de demanda porque van pegando saltos de capacidad productiva y esos saltos no son automáticos, esos saltos la empresa se lo piensa. ¿Vale? Y eso hace que efectivamente cuando en un país crece la demanda
a partir de cierto punto se empieza a tirar de importaciones, porque la producción interna no responde a ese crecimiento. Por eso se produce ese fenómeno. ¿Vale? Cuando nosotros veamos un país que crece al 3%, en cuanto miremos las estadísticas de importación, veremos que crecen al 6 o más. ¿Vale? Y así sucesivamente. Esto pasa en España y pasa en todos los países del mundo. ¿Vale? Y luego, por una cuestión, digamos, también puramente microeconómica. Cuando las empresas están en esta situación, como pasaba en España, lo que decíamos antes, no se está atendiendo a los clientes. Cuando es la época de las vacas gordas, pues parece que todo esto va a durar siempre. Y a los clientes no se les está atendiendo bien. Bueno, ¿cuándo nos va a servir? Bueno, pues ya veremos. Esto, joder, es que tenemos muchos pedidos, ¿eh? Y entonces, en esa época es cuando cualquiera que viene de fuera y está dispuesto a mimar más a los clientes, es decir, a los que van a los exportadores de otros países, encantados de la vida, de decir, bueno, pues este me mima, este tal, y es más fácil entrar en el país. Entonces, el crecimiento es muy importante a la hora de elegir mercado. Pero no nos olvidemos una cosa, porque a veces, digamos, es muy importante, pero no es lo único, porque a veces pasa mucho, por ejemplo, aquí en España, con Marruecos. En los últimos tiempos, Marruecos, que crece tal, todos a Marruecos, como locos. Bueno, pues aquí tenemos a Marruecos comparado exactamente desde el punto de vista económico con otros países, con Francia, con España, con Francia. Entonces, Marruecos crece mucho, al 5, joder, con lo que crece, pero que crezca Marruecos al 5 y Francia no crezca nada, el mercado en Francia es, pues, es como 20 veces superior. O sea que el crecimiento es importante, pero no es el único criterio. ¿Vale? Entonces, todos los criterios que estamos viendo son importantes, pero no son los únicos. Hay que verlos en su conjunto. ¿Vale? El crecimiento sería otro criterio. ¿Vale? Facilidad de acceso. Bueno, ¿qué es eso, la facilidad de acceso? Pues tiene distintos componentes. Proximidad geográfica. Pues efectivamente, la proximidad geográfica es importante. Pero la proximidad geográfica es importante por lo que comentaba vuestra compañera, y decía, bueno, pues el transporte, sí. Efectivamente, si tú transportas lejos, si tú mandas el producto lejos, pues lógicamente tiene más coste de transporte y va a ser más difícil competir con otros que estén más cerca, empezando por los del propio país. ¿Vale? Pero no solo eso. Es decir, la estancia geográfica afecta pues a los viajes que uno hace. No es lo mismo que hay que hacer para abrir el mercado. Es decir, no es lo mismo viajar a Estados Unidos que a Francia o a Portugal. Y no solamente por el coste de tiempo, sino por el coste, digamos, personal que tiene eso. Es decir, que tú viajas a Francia y en un momento determinado, o a Alemania, pues oye, puedes hasta ir por la mañana y volver por la noche y dormir en casa. Joder, esto, si yo lo que quiero es viajar, ¿para qué quiero volver a dormir en casa? Bueno, esto al principio es así como lo que explicar las personas que se dedican a la exportación, porque entre otras cosas se dedican a esto porque les gusta viajar, porque no hay nadie que se dedique a esto que no le guste viajar. No, pero claro, cuando pasa un cierto tiempo ya, y te pasas toda la semana viajando, todo el mes y tal, y ya tienes el riesgo de que tu esposa te ponga la maleta en la puerta, o al revés, pues he visto gente gastarse una barra de dinero para volverse un día antes y poder estar un día más con la familia. Todo esto tiene un coste, y luego pues los tiempos, es decir, oye, si tú haces un viaje a México, entre las horas de viaje, los jet lags, todo esto, no puedes ir, tienes que hacer un viaje de 3 días, mínimo una semana, ¿no? Luego, si quieres hablar con ellos, pues ya sabes que si es con América tú no puedes hablar más que por la tarde, porque por la mañana están durmiendo. ¿Vale? Las conexiones son, es decir, hay muchos aspectos que no solo es el transporte relacionado con la proximidad geográfica. ¿Vale? Accesibilidad normativa. Pues a ver, ¿es posible entrar al país? ¿Cuánto cuesta eso? Pues hombre, hay en casi todos los países, en casi todos los puntos hay unos impuestos, ¿no? Lo que se llama régimen arancelario, es decir, hay unos impuestos. No todos los países tienen la misma accesibilidad. Estamos dentro de un área, como es la Unión Europea, no tenemos ese problema. Aparte, la Unión Europea tiene acuerdos de libre comercio con los países donde nuestros productos entran libremente y al revés, ¿no?
será siempre mejor un mercado que no pague nada que uno que pague un 20% o un 30%. O será mejor un mercado que tiene unas aduanas o no tiene aduanas, o no tiene control aduanero como pasa en la Unión Europea, que un mercado como Rusia que tiene unas aduanas complejas, ¿no? En principio. ¿Vale? No ya se la hace que pague, es la complejidad. O Brasil, ¿no? Que está tan... aduanas complejas. ¿Vale? A esto se refiere. Y esto, pues más o menos se puede, podemos clasificar los países así. ¿Vale? Proximidad cultural. ¿Qué es la proximidad cultural? ¿Qué países están culturalmente más próximos de España? Nos podríamos plantear. Los que hablan el mismo idioma, ¿qué parece? Más o menos. Hay una definición, a ver si la encuentro, de cultura de la Real Academia de la Lengua, es decir, la que está en el diccionario de la Real Academia Española, que es: cultura es el conjunto de modos de vida, costumbres, conocimientos, grado de desarrollo artístico, científico e industrial. Fijaros que no ha mencionado ni siquiera la lengua en ningún momento. Conjunto de modos de vida, costumbres, conocimientos, grado de desarrollo y grado de desarrollo artístico, científico e industrial. ¿Vale? ¿En qué afecta esto a una empresa que exporta? Pues afecta en dos subaspectos culturales, que es la cultura de producto y la cultura de relaciones comerciales. La cultura de producto y la cultura de relación comercial. ¿Qué es la cultura de producto? Pues que consuman productos que se parezcan a los nuestros lo más posible, porque así hay que adaptarlos menos. Si hay que adaptarlos muchos, generalmente es un problema. Casi siempre hay que adaptar, pero hay que procurar adaptar lo menos posible. Cuanto más se parezca a lo que consume en el país a lo nuestro, mejor. ¿Vale? Normalmente, ¿qué países son esos en España? Pues son normalmente los países más próximos. Es decir, los países más próximos son los que consumen, claro, los turistas, de dónde vienen la mayor parte, las inversiones, de dónde vienen la mayor parte, el comercio, de dónde viene la mayor parte, la regulación, de dónde viene la mayor parte. Hay regulaciones europeas para la producción de casi todo. No, nuestro producto de la Unión Europea, cuando salgas a Arabia Saudita o a Rusia o a Estados Unidos, es que ya la normativa es diferente. Pero no son las normativas, los usos y costumbres. ¿Vale? Cultura de producto. ¿Vale? Y cultura de relación comercial. ¿Qué es eso de la cultura de relación comercial? Pues si nos vamos a entender mejor con un mexicano, con un francés, a efectos comerciales. ¿Con quién nos vamos a entender mejor? Es que los mexicanos... Claro. ¿Qué significado tiene el ahorita mismo en México? Que dentro de 2 años. Un tiempo indefinido, un momento indefinido. ¿Qué significado tiene España? Te llamo en 10 minutos. Una hora. Te llamo en 10 minutos puede ser, dependiendo, puede ser, desde luego, como decía un empresario, dice, no antes de 10 minutos. Eso es seguro que no antes de 10 minutos, ¿vale? Te llamo en 10 minutos es lo único seguro, porque a partir de ahí, pues puede ser 15, 20, una hora, a lo largo de la mañana, por la tarde, el día siguiente tal vez, o a lo mejor nunca, dependiendo de si te llamo en 10 minutos es una excusa. Te llamo en 10 minutos para... Pero el alemán esperará los 10 minutos. Os cuento una anécdota de la División Azul, es decir, de ese ejército, cuerpo de ejército que España mandó a Rusia en la Segunda Guerra Mundial para combatir con los alemanes contra los rusos. Hay muchas cosas interesantes de esto, ¿no? Pero esta es una anécdota real que me encontré recientemente, que estaban en un acuartelamiento, estaban mezclados los alemanes con los españoles con los alemanes, y entonces casi todas las noches había españoles que se iban a la ciudad, tal, y los bares y tal, no podían irse, ¿no? Sí. Y entonces el jefe alemán le preguntaba al jefe español, dice, joder, todos los días escapa, tenemos algún follón y tal. Dice, ¿qué pasa? ¿Por dónde se van? No sabemos por dónde se van, ¿no? Y entonces había una zona, pues como un garaje que no tenía puerta, ¿no? Y entonces el español, el jefe español, le dice, ¿por dónde se van? Dice, por ahí. Dice, por ahí, si es imposible, si por ahí prohibido el paso. Entonces, esto que parece una anécdota antigua, que os habéis leído significa que no es tan antigua, es decir, que seguimos pensando igual, ¿vale? ¿De acuerdo? El
aspecto más anecdótico, uno de los aspectos de relación comercial a estos efectos que anécdota real, una empresa, me acuerdo, una directora de exportación de una empresa editorial de libros de literatura latinoamericana y española contemporánea, ¿vale? Y entonces pues iba a venderlos normalmente a países latinoamericanos, ¿no? Y entonces vino un día y me dijo, he estado en una feria de Estados Unidos, y dice, qué gusto, dice, qué placer y tal. Dice, joder, dice, nada, allí, bueno, llegó a la feria, norteamericano 1, 15 minutos, sí, tengo esto, me interesa, no me interesa, fuera, otro. Siguiente, norteamericano 2, ¿te interesa fuera? Dice, joder, ¿en México? Dice, no, es que, bueno, vamos a ver, encima además la chica estaba de buen ver, vamos a ver, podemos cenar, tal, no sé qué. Al final dice, joder, es que mareamos la perdiz y no vendemos nada. ¿Nos está engañando el mexicano cuando nos dice ahorita mismo y es un momento indefinido del tiempo? No, no nos está engañando. Simplemente es un contexto cultural, es como ellos expresan, porque ellos cuando hablan con el mexicano no se engañan, ya saben que ahorita mismo es, ya saben. Lo mismo que nosotros cuando decimos te llamo 10 minutos, ya sabemos, el que lo recibe ya sabe que no es exactamente 10 minutos, que es, pues eso, lo que hemos comentado antes, no nos están engañando. Simplemente es que son contextos culturales diferentes y somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de interpretar eso. Él está en su país, nosotros tenemos que saber interpretar esas cosas, es nuestra obligación, somos nosotros los que estamos viendo. Él es normal, puede decir que es rara la gente por ahí, no, los raros somos nosotros, los normales son ellos que están en su país, son así. Nosotros vamos allá, nosotros tenemos la obligación de interpretar esos códigos para poder vender, que es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Cultura de relación comercial, ¿vale? ¿Con qué zonas del mundo, países nos vamos a entender mejor? ¿Vale? Que es muchas veces contraintuitivo, como sabéis. Posibilidades de continuidad. ¿Qué quiere decir eso? Posibilidades de continuidad. Pues hombre, que la exportación, como hemos comentado antes, exige mucho esfuerzo, bastante esfuerzo, mucho, todo el mundo quiere hacer exportación, lo sabe. Y que se trata de que tú llegues a un mercado y que no te desaparezca el mercado a la noche a la mañana, ¿vale? Es decir, mercados para que sean estables a lo largo del tiempo, ¿vale? Y no todos los mercados son estables. Yo recuerdo a un vendedor de flores ecuatoriano, me acuerdo que estábamos aquí en un curso en España y decía, no, a mí no me voy a pasar lo de Rusia, ¿no? ¿Qué pasa en Rusia? Pues que, claro, él vendía rosas. Los rusos son seguramente la cultura del mundo que más les gusta regalar flores. Hay floresterías por todas las esquinas. Pagan, o sea, aprecian las flores y las pagan caras. Mercado ideal. Para los colombianos, pues ecuatorianos, que son productores de flor cortada. ¿Y qué pasó? Pues que efectivamente pegó uno de sus bajones y durante unos años los mercados absolutamente desaparecieron. Estaba fenomenal y desapareció. ¿Vale? Entonces, fijaros, esto es un poco el ciclo económico por grupos de países. Los grupos de países, de los países menos desarrollados, tienen ciclos económicos más pronunciados, es decir, tienen épocas muy buenas y épocas de caída, ¿vale? En cambio, los países desarrollados son más sosos, ¿eh? Entonces, lo dijo un par de años hace una característica de los países desarrollados que son muy sosos. Dice, nosotros en Latinoamérica somos más libertad, pero luego, nada, ¿eh? Entonces, son países donde pasan menos cosas, son países más estables, los ciclos, lo podemos ver incluso en España respecto a otros países de la Unión Europea más desarrollados, nosotros, los ciclos son más potentes, ¿vale? Entonces, normalmente un país desarrollado será un país más estable. Puede ser más difícil al inicio, pero sabemos que lo que tengamos va a ser más estable en el tiempo. En un país no desarrollado, pues ¿qué pasa? Porque hay momentos de euforia y momentos en los que el mercado puede desaparecer durante cierto tiempo, ¿vale? Argentina, pues durante unos años, o México, fue durante años, Brasil, El Dorado. Yo ya me acuerdo, en el año 1992, que trabajaba yo en la Cámara de Comercio de Madrid, que México estaba en expansión, todas las misiones querían ir a México, todos, a México, los españoles, portas. A mí me pilló justo a mediados del 92, que tenía una misión para después del 92, justo pegó el bandazo, durante años nadie volvía a ir a México, desapareció prácticamente del mercado. Esto pasa mucho, a ver, con Argentina,
Y de hecho pasa con España aquí, también muchas empresas que esto era el dorado para muchas empresas alemanas, francesas, británicas y tal, de repente, o sea, el mercado que era maravilloso, de repente, joder, ¿dónde está España? ¿Vale? No ha pasado lo mismo con Francia, no ha pasado lo mismo con Alemania, han caído, pero no con. ¿De acuerdo? Bien. Aspectos importantes también para elegir mercado. ¿A dónde están yendo nuestros competidores? ¿Vale? ¿A dónde están yendo los competidores? Importantísimo. ¿Vale? Si nosotros estamos compitiendo con las empresas de aquí, y esos con los que estamos compitiendo están exportando, pues ¿por qué no vamos a poder vender nosotros en esos países? ¿Vale? No va a ser automático, porque muchas veces cuando las empresas ya venden ahí es porque llevan años intentando, adaptando la empresa, etcétera. No va a ser automático, pero nos está dando una pista importante. ¿Ha sido bueno para los baloncetistas españoles que Pau Gasol llegase a la NBA y triunfase? ¿Ha sido bueno para los demás que han venido detrás? He dicho, joder, si este viene de España, está por ahí y tal, y es bueno, a lo mejor estos otros también me dan buen resultado. ¿Vale? Ya ha habido otros que han ido por delante, han ido rompiendo un poco el hielo, han demostrado que se puede hacer y nosotros estamos compitiendo con ellos en España, por lo tanto, ¿por qué no vamos a poder vender? Siempre es una. Y se pueden sacar muchas pistas de a dónde va a comprar, ¿vale? ¿A dónde estamos exportando ya nuestro producto? Pues hombre, si estamos vendiendo ya a algunos países, lo tenemos que considerar, eso quiere decir que se puede vender. No quiere decir que sean los mejores mercados, pero puede decir que se puede vender, ¿vale? Hay que considerar, ¿vale? Tercera cuestión, ¿de dónde llegan las demandas de petición de información? A toda empresa hay que tener en cuenta que aunque no haga nada de exportación, hay una serie de entidades públicas y privadas que se encargan de difundirla en el mundo. Entre otras cosas, pues las autoridades económicas españolas, el Instituto Español de Comercio Exterior, las cámaras de comercio, están constantemente, hay oficinas comerciales de las embajadas por todo el mundo y a esa gente le piden cosas, difunden las páginas web, etc. Constantemente se está difundiendo. Una empresa, aunque no haga nada, de repente le escribe un chino. Me interesa tu producto. Un venezolano, me interesa tu producto. ¿Vale? Lo tenemos que considerar eso como interesante a efectos de exportar a esos países que nos piden. Pues hay que tener muchísimo cuidado con esto. Porque la inmensa mayor parte de las demandas aleatorias que reciben las empresas son marginales. Marginales quiere decir que no son las de los compradores más importantes. Los compradores más importantes no escriben. No piden nada. La gente va a verlas. Los buenos casi nunca piden nada. ¿Por qué? Porque ellos están sobreofertados. La gente va a verlos. ¿Para qué se van a buscar? A buscar por ahí, no, si tienen coda, ¿qué van a hacer eso? ¿Vale? O sea, hay que tener cuidado con esas demandas aleatorias, porque muchas veces despistan muchísimo a las empresas. Pierden un tiempo precioso. Un chino se interesa en mí. Lo he visto en las empresas. De punta. Recuerdo una empresa, software para las señoras, maravillosa, en Punta Mundial. Se han interesado unos chinos. ¿Cómo son las ganas en China? Aquí en España son centros comerciales prácticamente ya. Entonces, tenían un Mercedes para un país que necesitaba un clic. ¿Qué es lo que hay que hacer con eso? Escribir una amable carta, decir, muchas gracias por haber interesado en nuestro producto, pero en este momento no lo consideramos un mercado prioritario, tal, lo consideraremos para el futuro, ser amables, dejar ahí la cosa y no perder más de 10 minutos. No siempre es así, alguna demanda puede surgir interesante, pero quiere decir que hay que tener precaución con esto, ¿vale? Y luego, otros criterios relevantes para el producto o servicio de la empresa. ¿Qué quiere decir otros criterios? Pues que la empresa puede tener, aparte de lo que hemos comentado, algunos aspectos específicos que le pueden interesar. Por ejemplo, he puesto algunos ejemplos. La empresa es la que decíamos que antes, las Marios Bandeira. Aparte de todas estas cosas que estábamos dando, pues, oye, ¿qué criterios específicos nos pueden interesar? Estamos allí pues, con el gerente, con más gente, el director de producción, ¿no? Y entonces alguien dijo, joder, los países que tengan muchas casas en propiedad, un porcentaje muy alto de casas en propiedad. Joder, pues esto le parece tan evidente, porque claro, nadie se va a gastar 1.500 o 2.000 o 3.000 euros en poner una arma de la medida en una casa. Por
tanto es un criterio fenomenal. Pero no estaba escrito en ningún sitio. Salió porque empezamos a darle cuenta. Países donde la superficie de las casas sea más grande. La media, claro. No podemos meter un mundo de este estilo en países o zonas como París, que donde las casas son, joder, sobre todo en el centro, cajas de cerillas. ¿Vale? ¿Eso está escrito en algún sitio? No, se nos ocurrió pensando. ¿Existe información? En este caso sí. La empresa que comentaba antes que vendía libros de literatura, aparte de vender los libros de literatura, vendía los derechos de traducir literatura. La persona que hemos hablado que estaba en Estados Unidos, México, en Latinoamérica, era la que vendía los libros. Pero aparte la empresa vendía los derechos de traducir los libros a otros muchos países, Alemania, Reino Unido. Teníamos que hacer dos selecciones de mercado, no es lo mismo para una cosa que para otra. Si tú vendes el libro impreso, pues lo tienes que vender en países que lean el libro, aunque no los únicos, porque en todas partes del mundo hay gente que lee literatura en español. Pero claro, no tanto como en Latinoamérica. Pero ¿dónde se venden los derechos? Pues en cualquier país del mundo, porque a la literatura buena le gusta a todo el mundo. ¿Cuántos libros nosotros leemos en España traducidos? Entonces, ¿qué nos interesaba? Países que tradujesen mucho. ¿Qué hicimos? Buscar. Y en la página web de la UNESCO, por casualidad, pero esta es la casualidad porque lo buscas, de repente nos aparecen unas estadísticas de todos los países que habían traducido más libros en 50 años. De pe a pa. Para esta empresa, claro, no son los países a los que había que ir, aparte de todo lo anterior, ¿vale? Y muchas otras cosas, por ejemplo la construcción, pues oye, que crece. La construcción afecta a muchos segmentos. ¿Qué nos interesa? Pues países que crezcan mucho la construcción. La construcción afecta a montones de sectores, ¿vale? Uno de los casos más curiosos, no lo voy a comentar todos, uno de los casos más curiosos fue las centrales nucleares. Esto era una empresa de acumuladores de calor, equipos de acumulación de calor de Galicia. Entonces estamos haciendo mercados y al final también dando vueltas. ¿Qué nos interesa? Pues países con mucha energía nuclear. ¿Por qué? Porque como la energía nuclear tiene que estar funcionando constantemente, produce energía a todas horas, al margen de picos y valles. Y por tanto, los países que tienen mucha energía nuclear son los que tienen la energía más barata por la noche. Y por tanto, los que más interesa acumular calor por la noche con tarifas baratas para consumir durante el día. ¿Es evidente? No, hay que pensarlo. ¿Vale? Pero si damos vueltas. Entonces teníamos que definir el criterio y luego tener la suerte también, que no siempre pasa, de que haya después una posibilidad de clasificar los países, que no siempre sucede, ¿vale? Pero si lo hacemos, algunos de los criterios que tengan, ¿vale? Bien, entonces al final, digamos, ¿de qué se trata? Pues que primero que no tengamos ideas preconcebidas, es decir, la empresa no tenga ideas preconcebidas, porque si tiene ya un mercado en la cabeza, y lo tiene muy seguro, que a veces pasa, el gerente tiene, pues empiezas a todos los criterios para que salga el país que sale, ¿vale? No, hay que empezar con la mente en blanco, hay que considerar cada criterio de forma independiente, ¿vale? Todos, y hay que considerarlos conjuntamente. Hay que hacer como un mapa con todos los criterios y ver los países que más se refieren, ¿vale? Y en todo caso ponderar algo, es decir, que a lo mejor hay algún criterio que veamos que es particularmente interesante. Pues es un país un producto que tenga mucho coste de transporte, porque la proximidad geográfica es más importante, ¿no? Un país que tenga un producto que sea de lujo, o sea, los países de alto nivel, a veces ni siquiera países, sino ciudades, ¿no? Donde hay mucho por el sentido que hicimos nosotros con una empresa de joyería, de estas que vendían pues unos collares que podían valer entre 6.000 y 12.000 euros en la tienda, por buscar las zonas más ricas, en este caso de Europa, porque había preseleccionado zonas más ricas. Y además lo hicimos pero así, o sea, en el mapa, decimos, a ver, ¿qué buscamos? Zonas ricas, decimos, a ver, la Costa Azul. Pues se fue el joyero de turno a la Costa Azul y se vino con varios pedidos, directamente del primer viaje. Y no fue más que esto, es decir, pensar un poquito y definir criterios. ¿Vale? Y de esto pues deberíamos efectivamente obtener una lista corta, ¿vale? Sin mucho gasto, ¿vale?
Entonces, como ya nos hemos hablado bastante, yo, vamos, solamente quería comentar que efectivamente lo importante es ver el nivel de conjunto, o sea, el conjunto de criterios, quiero decir, y ver los países que más se repiten. Esto no es un modelo matemático, esto es sentido común y trabajo. Es decir, trabajo con criterio, con información y sentido común. No hay un criterio que digas 4 más 5 raíz cuadrada de 8, tal, Alemania. No, eso no existe. Es decir, esto es ver, razonar, sentido común. ¿Vale? Y luego simplemente quería haceros mención de un mapa como este, que representa el mundo, pero en vez de geográficamente, económicamente. ¿Vale? Esto es el mundo desde el punto de vista económico. Están hechos los cuadraditos con arreglo al peso que cada país tiene en la producción mundial, que no tiene estancia lo que produce es lo que tiene. ¿Cuánto podemos comprar nosotros? ¿Y cuánto ganamos lo que producimos? ¿Vale? A largo plazo. ¿Vale? Entonces, fijaros, efectivamente, las zonas del mundo importantes, efectos de compra, Estados Unidos, claro, la Unión Europea, que es la Unión Europea, como medio mundo, no medio mundo, pero fijaros, por ejemplo, Rusia, lo que decíamos, más o menos como España. África es más pequeño que España en su conjunto económicamente. Marruecos es una esquinita. China y Japón. ¿Vale? China engaña un poco, porque China es un país que produce mucho, pero no es tan importador como otro produce. ¿Vale? Es decir, es un país que tiene más peso en la producción que en la importación. Pero son muy ahorradores. Entonces, a esto engaña un poquito. En realidad, China, efectos de comprar, es más pequeño de lo que es. ¿Vale? China y India. Esto es la dimensión del mundo y la capacidad de compra que hay para nuestros productos y para los de cualquiera. ¿Vale? Es lo que es. Más o menos injusto, pero es lo que es. ¿Vale? Esto es importante desde el punto de vista. No es el único criterio, ¿vale? Pero es importante porque efectivamente, digamos, la geografía engaña. ¿Vale? Y esto es un poco lo que os quería comentar, que como una introducción, digamos, a lo que es esta parte, digamos, de selección de mercados, bastante completa, y nada, estoy a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis. Sí. Hola, Miguel. Si podías, la parte última, que un poquito rápido no pude ver, la de cómo utilizar los criterios. Decías, primero, no tener ideas preconcebidas. Sí, lo vemos, perdona. Sí, no tener ideas preconcebidas, es decir, no partir de una idea que casi siempre, pero muchísimas veces las empresas parten de una idea de mercado, ya lo tienen en la cabeza, el mercado está, ¿no? Cuando llegas a la empresa, a mí me ha pasado montones de veces, no, si es que nosotros tal, joder, tenemos que cruzar el chat, no sé quién es el marco, ¿no? Yo la verdad que no, llevo muchos años en esto, pero jamás me atrevería a decir a una empresa cuál es el mercado adecuado hasta que no empiezo a manejar los datos. Ni es que ni me lo planteo, ¿no? Aunque pueda tener una idea en la cabeza, que casi después de ver tantas casi lo puedes intuir, pero ni me lo planteo. Oye, vamos a ver, yo no sé cuál es el mercado adecuado. Lo que hay que hacer es dar criterios e información. ¿Vale? O sea, poner la mente en blanco. Y muchísimas veces y cambiar de tema. Pero muchísimas veces, no puedes imaginar, ¿no? No puedes imaginar las ideas que tiene la cabeza y lo que queda después de empezar a analizar datos. Partir con la mente en blanco. Elaborar de modo independiente cada criterio, es decir, que no te condicione uno a otro. Es decir, oye, un país, solo considero los países que crecen mucho, no. Solo considero los países muy grandes, no. Solo considero los países geográficamente próximos, no. Tú elaboras todos los criterios y después los ves por separado, sin excluir países, normalmente, y luego pues se consideran en su conjunto. ¿Vale? Ese mapa global con los distintos criterios. Esta es la idea. Y luego, en todo caso, ponderar. Es decir, si hay algún criterio que uno ve que es particularmente importante, pues dentro de todo lo que a mí me pasa. A veces, oye, la empresa de los muebles estos de armario, de los armarios encontrados, fue particularmente complicado.
sacamos como 20 criterios, pero cuando ya estamos en la fase final dijimos, a ver, bueno, de 20, vamos a ver cuáles son los más importantes, y nos quedamos por 6 o 7, que son los más importantes, y en base a eso decidimos. Entre las cosas, por eso, países que tengan un alto porcentaje de propiedad de viviendas, y otros, ¿vale? Quedamos por un medio. ¿Vale? Esta es la fase final, vamos a decir. Bueno, estoy un poco en el sector tecnológico. Sí. Entonces, claro, viéndose el mapa un poco final, que eran las economías, sí. Pues hay ciertas diferencias, vamos, por lo menos las estadísticas que yo manejo del Instituto Nacional de Estadística, por ejemplo, la capacidad de inversiones en IT, nuevas tecnologías, claro, en el Reino Unido es 7 veces la de España, pues, claro, si te fijas, claro, prácticamente no. Claro. Y otra de mis preguntas es cómo influye, por ejemplo, el hecho de que las empresas tecnológicas que podemos poner a disposición de nuestro producto en varias partes en el mundo a través de la Internet, probablemente los criterios sean diferentes, ¿no? Porque de repente, imagínate, si tú manejas, creo que sería importante el idioma, ¿no? Si tú manejas, por ejemplo, tu producto, puedes hablar de la adaptación, ¿no? Por ejemplo, folletos, manuales, o que sea, al inglés, al castellano, pues ya tienes un montón de países que pueden ser potenciales consumidores de tu producto. Sí. Toda Malasia, toda India, toda esta gente habla inglés, ¿no? Australia, Sudáfrica, o sea, gente que tiene dinero, y luego pues, toda Latinoamérica, y antes digo, pues Canadá, Estados Unidos, o sea, con 2 idiomas prácticamente estás haciendo mucho mercado. Claro. Efectivamente, esto es una idea general y no es adaptable a cada uno de los productos, pero por ejemplo, lo del mapa, pues lo que te has comentado es clarísimo, es decir, tu mapa importante, no sé, hemos comentado, digamos, países que más importan esto, o criterios especiales, para ti cuál es el criterio especial, países que inviertan en tecnología, tu mapa importante es ese, ¿vale? Tu mapa importante no es este, tu mapa importante es países que invierten en tecnología, estadísticas, pues es el que tienes que dar prioridad, ¿vale? Esto es una idea, o hecho, esto es un aspecto que no hay que perder de vista, pero no es el único, es el conjunto de criterios, y hay criterios especiales que para ti son importantísimos, ese por ejemplo. Y lo del idioma, hombre, yo lo del idioma lo tenía puesto aquí porque yo creo, en mi opinión, nunca hay que elegir países por los idiomas, en mi opinión, ¿vale? Es decir, el país, criterio idioma, lo tengo aquí en interrogación, que no lo he comentado porque esto es, digamos, una síntesis, pero, digamos, en mi opinión, nunca se debería elegir países exclusivamente por el idioma que hablen. Puede tener su relevancia, puede tener su importancia. Es decir, ahora he visto una empresa que he comentado antes de productos para farmacéuticos y tal, que tiene traducidas las etiquetas al portugués y al español. Pues en principio pues parece que esos son mercados que tienen, digamos, una preferencia, pero no la única. De hecho, el mercado del mundo que más consume estas cosas es Francia. Y no hablan. ¿Cuánto cuesta traducir las etiquetas al francés? Poquísimo. ¿Vale? Entonces, no se debería. Ahora, otra cosa, no se debería utilizar el idioma, en mi opinión. He visto gente que efectivamente no va a Francia porque no hay nadie que habla francés, o gente que dice, no, que al jefe le caen mal los franceses. Estos son comentarios reales que yo he escuchado, ¿no? Entonces, bueno, esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Porque para eso están los traductores, para eso está gente que sabe hablar francés y tal, ¿eh? Y lo que has comentado del inglés depende. Hay sectores, los tecnológicos es más fácil que la gente de todo el mundo te entienda en inglés, más o menos. Pero hay infinidad de sectores donde no. Es decir, el tecnológico es un sector, digamos, que tiene esa característica, que más o menos la gente que está metida ahí, pues, está acostumbrada, sobre todo si se relaciona con Internet, está acostumbrada a manejarse con inglés. Pero hay infinidad de sectores que no son los tecnológicos, que efectivamente, vamos, o sea, tú vas y no las... esta mañana mismo, una empresa que está intentando ir a Argelia, ha pedido una información de una empresa de mobiliario urbano, ha pedido una información de Argelia, de que potenciales clientes, y la propia oficina comercial que le ha mandado la información le dice, no, tengan que cuenta que aquí lo que tienen que hablar es francés. O sea, como no hablo francés, pues ustedes están perdidos, ¿no? O sea que cada uno tiene que adaptar, porque yo creo que lo que has comentado tiene toda la lógica del mundo, pero eso, para eso cada uno tiene que ir adaptando, ¿no? Hay otras cosas, por ejemplo, yo lo que también he visto es que cuanto más grande es esa economía, pues claro, también hay muchos más competidores que ellos hay. Entonces,
No sé si a veces vale ser más eso de que dicen cabeza de ratón que cola de león o algo así, ¿no? O sea, que a lo mejor te vas a Marruecos, que hemos visto antes que era un cuadradito, pues está aquí. Lo que tú vendes, pues joder, no hay nadie que lo vende. Claro. Vale, pues yo me alegro que hayas hecho esa pregunta porque la respuesta es, donde no hay competencia, no hay mercado. Donde no hay nadie es que no hay mercado. Esto es, digamos, una de las anécdotas más antiguas que cuenta el profesor, que seguro que no es real. Dice, no, he ido a tal país y tal país, no llevan zapatos, nadie lleva zapatos. Tenemos un mercado excelente, no llevan zapatos, pues no. ¿Vale? Entonces, donde no hay competencia, no hay mercado. Este es un asunto que hay que tener en cuenta. Es decir, donde hay mucha competencia es donde se puede vender. Si no está la competencia, normalmente es que no hay mercado. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero mucho cuidado. Salvo que seamos alguien, salvo que tú tengas un producto. Yo tengo, por ejemplo, la empresa que hace el software para hacer los cristales de estas gafas. Una empresa que me tocó asesorar y tal. No había una empresa que de forma independiente, aparte de las sales, de las grandísimas multinacionales, hiciese el software para hacer tal. No había antecedentes. Y entonces, claro, ahí no puedes pasar, tienes que hacer la competencia. Tuvimos que utilizar los criterios. ¿Vale? Entonces, salvo que tú tengas un producto que no haga nadie en el mundo, que no haya antecedentes, entonces, claro, ahí no te sirve, no puedes fijarte en tal. Pero si tú tienes un producto que ya hace la mayor parte de la gente, donde hay competencia es donde hay mercado. Todos estamos sometidos a la competencia. Y España es un país donde hay bastante competencia a todos los niveles. No es Estados Unidos, no es Francia, pero hay mucha competencia. Esto es un mercado abierto. Si tú puedes competir aquí, y de hecho yo veo constantemente empresas españolas que sin haber salido de España tienen productos de primera línea mundial. Pero muchísimas más de lo que nos podamos imaginar. Y son pymes. Es lo más curioso del asunto. Entonces, si tenemos pistas de dónde va la competencia, normalmente la pyme debe evitar ser exploradora. Porque normalmente donde no hay nadie, normalmente no se puede. Las barreras son tales que no. Fijaros, toda América Latina, aquí tenemos un grafiquillo, a ver si lo vemos. Estos son los principales países de exportación de España y de Madrid. ¿Vale? Primer país, Francia, 18,3%, Alemania, 10,5%, Portugal, que es una economía pequeñísima, 8,9%, Italia, Reino Unido. ¿Vale? El primer país latinoamericano, bueno, Marruecos, 1,9%. Latinoamericano, México, 1,5%. Toda América Latina toda junta es el 5,3% de la exportación de España. Es decir, toda América Latina junta, ¿qué? No llega al Reino Unido. Y está muy lejos de Portugal. Eso no es por casualidad. Eso es porque los mercados tienen las características que tienen. Es decir, Francia es más grande que toda Sudamérica junta. Y está aquí al lado. Y no tiene aranceles. Y además es un país, no 15. Y no votan en Eurovisión. Y no votan en Eurovisión. Y es el país al que más nos parecemos, en mi opinión. Pero también son muy de hacerse todo ellos y es muy difícil. Vamos a ver, esto no ha salido de casualidad. Esto es una cifra real. Yo creo que también desde los tipos de productos, ¿no? Por ejemplo, Madrid. Productos de la agricultura y tal, pues claro, son consumidores, ¿no? La exportación es otro tópico. La exportación española de productos agrícolas puros no será más del 5% de la exportación total. A todo el mundo. Incluyendo Francia, no creo que sea más de Francia. Todo junto, los puros y los transformados, es decir, metiendo el vino, a Francia, no creo que sea más del 10% total de los productos españoles. La mayor parte de los productos españoles son industriales. Son las naranjas y las tal. Eso es una pequeñísima parte de los productos españoles. Conocemos muy poco realmente la oferta de en España. Todos, ¿eh? Yo me sorprendo, ya digo, yo me sorprendo cada día viéndolo ya. Fíjate aquí, Madrid, exportaciones de Madrid. Brasil está al mismo nivel que Andorra. El 1,1%. Y Madrid es más grande que la República Checa. Es decir, económicamente hablando. O sea, Madrid no es un puntito pequeño.
una industria con industrias de coordinación. Vale, ideas. Entonces no es modificar, sino generar ideas que cada uno va a... Más preguntillas, más cosillas. Entonces, ¿cómo despertar generar ideas para que efectivamente cada uno tiene que adaptar lógicamente su propia realidad, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿O lo dejamos? Por hoy. Bueno, pues lo dejamos. Yo simplemente voy a transmitir que efectivamente mi experiencia en estos temas de exportación con empresas es que efectivamente hay potencial de exportador de España es brutal. Es impresionante, que es un gran desconocido. Es decir, España, el día que exporte todo lo que puede exportar, será otro país diferente. Puede compensarse perfectamente el caidón de la construcción, pero claro, no es un proceso inmediato, esto va a llevar su tiempo. Pero yo es que lo veo no solo en las cifras, que están creciendo mucho de exportación, sino que lo veo día a día en las empresas, en el potencial que hay. Empresas que jamás han exportado, han exportado un poquito, y todo lo que pueden tener, muchas veces, insisto, sin salir del mercado español, con unos productos que están en primera punta internacional. Muchísimas veces. O sea, que si lo ves alguna vez dices, joder, es